Bienvenidos, esto es Teleyucatán Te Informa. Ya estamos martes 7 de mayo de 2019. Mi nombre es Liv de Nojeda. Hoy es el Día Mundial del Asma y es que la OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, una enfermedad crónica que se presenta más frecuentemente en niños y que está presente en todos los países, así que independientemente de su grado de desarrollo, ahí está presente este padecimiento. Este día está establecido para hacer notoria la enfermedad y que los pacientes tomen parte importante en su tratamiento. Le invito a que nos siga a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Teleyucatán y puede seguir la transmisión en vivo en todos los medios. En YouTube, a través de nuestra página de internet también www.teleyucatán.gov.mx y en Facebook. Si no ha entrado, dele dedito arriba y siempre manténgase informado. El teléfono en el estudio 940-7600. Dicho esto, arrancamos con la información. Durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Cañete, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, dio a conocer que pese a la cancelación de las zonas económicas especiales, este proyecto continuará en Yucatán, con o sin el apoyo del gobierno federal. El proyecto de la zona económica especial que canceló el gobierno federal continuará en Yucatán con o sin apoyo de la federación, para seguir detonando el desarrollo del estado, aseveró el gobernador Mauricio Vila Dosal. En la toma de compromiso del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Sureste para el periodo 2019-2020, que encabeza Eduardo Alvarado Mújica, informó que su administración insistirá en la petición de incentivos fiscales iguales al norte del país que sean atractivos para los inversionistas. Que estamos seguros que de poderlo concretar, pues vamos a estar teniendo una muy buena posibilidad, no solamente de tener lo que teníamos, sino además de mejorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a estar haciendo todas las gestiones que se necesitan ante el gobierno federal. Hay muy buena disposición de la Secretaria de Economía, del Secretario de Hacienda, por eso hemos estado tranquilos, porque la verdad es que ellos están en la misma sintonía con nosotros, y bueno, pues vamos a estar trabajando, y como vayamos teniendo avances, se los vamos a ir haciendo saber, porque este proyecto, como se vaya a llamar, Polo Tecnológico de Bienestar, Zona Económica Especial, tiene que continuar con o sin el apoyo del gobierno federal. Por supuesto que lo ideal es que fuera con el apoyo del gobierno federal, y lo vamos a estar trabajando. Alvarado Mújica refrendó el compromiso de trabajar de forma coordinada con los gobiernos estatal y municipal para que Yucatán siga siendo un polo de inversión y de talentos que necesita para su desarrollo. El presidente nacional de la Cañete, Carlos Funes Garay, dijo que Yucatán se posiciona como un eslabón en la región para el desarrollo digital y ser un referente en el campo de la informática. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Vamos con otro sector y mire, se invertirán más de 20 millones de pesos para remodelar y modernizar los quirófanos del Hospital Agustín Orán. Además, se realizó la entrega de un moderno equipo de litiasis. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la inversión de 20 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital Agustín Orán, como parte de su compromiso para mejorar la salud de los yucatecos. En la entrega del donativo de la Fundación Gonzalo Río Arronte de moderno equipo de litiasis al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, resaltó que el tomógrafo en Valladolid, así como 144 vehículos de traslado y 4 ambulancias, es muestra del interés por la salud de los yucatecos. Estamos invirtiendo en estos momentos 20 millones de pesos para la remodelación y equipamiento de los quirófanos del Hospital Orán, y para que tengan una idea del tamaño del donativo que nos están haciendo, estamos invirtiendo 20 millones de pesos en remodelar los quirófanos del Orán, y aquí el donativo que se está recibiendo es de 20 millones de pesos. Pues, la verdad es una muy buena noticia. Yo les agradezco infinitamente por este donativo. Tengan la certeza que de nuestra parte todo lo que podamos hacer para que esto funcione bien, lo vamos a estar haciendo, que con toda la confianza, y se lo digo aquí al doctor del Hospital de Alta Especialidad, te lo digo a ti también, Javier, lo que necesiten, lo que podamos apoyar. Javier Moctezuma Barragán recordó que el empresario
del sector de los dulces, Gonzalo Río Arronte, legó una fortuna de 600 millones de pesos para realizar acciones a favor de los sectores más vulnerables, en este caso, de la donación del equipo de última generación para cirugías a pacientes con padecimientos de piedras en los riñones y vías urinarias. Macarena Mantecón Ponce, de la Fundación por la Salud en Yucatán, resaltó que el donativo del moderno equipo, además, conlleva un proyecto de inversión, tanto en prevención de la enfermedad como para descubrir las razones del por qué Yucatán ocupa el primer lugar del padecimiento. Con imágenes de Luis Medina, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. También le platico que el gobernador Mauricio Vila Dosal asistió a la toma de protesta del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda para el periodo 2019-2021, que preside Eduardo Ancona Cámara. Le comento que el directivo dijo que la industria de la vivienda en Yucatán es fuerte, porque al año genera una derrama económica de 6,500 millones de pesos, pero para más detalles al respecto de este tema, le invito a que no se pierda el noticiero informativo de Teleyucatán en su edición nocturna a las 8 de la noche. Y en vísperas de celebrar el Día del Maestro, con mucho gusto le platico la historia de Manuela de Jesús, originaria de Humán. Este orgullo de mujer no solo es profesora, es articulista, biógrafa, poeta, compositora y promotora de nuestra identidad. En 1928, en Humán, nació una niña que se convertiría en una de las maestras y literatas más reconocidas de su municipio. Manuela de Jesús Paviana es la cuarta de 7 hermanos. Es apasionada de las letras, la música y la jarana yucateca. Desde pequeña, Manuela leía todo tipo de textos, desde chistes hasta décimas. Le fascinaba la poesía, las novelas, los cuentos y las bombas yucatecas. Talento que desarrolló para describir a una persona, defenderse de una burla o detallar la belleza de un lugar. Cuentos, chistes, todo lo que va para la casa, adivinanzas, todito, y los decíamos en las reuniones y todo eso. Y les gustaba invitarme para que yo diga ya una adivinanza o un chiste o algo. Participaba yo en los días de santos de las compañeras. Egresada de la Escuela Normal Superior Rodolfo Menéndez de la Peña, comenzó a trabajar desde los 16 años. Durante sus 40 años de trayectoria fue maestra en más de 7 escuelas. En ellas enseñó más de lo que correspondía a su plan de estudios, porque la música, danza y literatura fueron esenciales en sus clases. Su primer texto fue la historia de amor de una amiga por la que cobró sus primeros 50 pesos. Por el éxito obtenido y la calidad de su trabajo, no paró de expresar en hoja y papel todo lo que su mente y corazón querían decir. Su talento es nato. Mis maestros de literatura nada más me querían mucho y me llevaban a sus casas a comer para que yo les ayudara a calificar trabajos. Y yo puros días sacaba en literatura. Entonces me dice, por eso me llevaban a sus casas a comer y todo. Yo vivía en un hombre, me traían aquí a que yo fuera para que yo los ayudara. Pero sus textos comenzaron a tener inspiración porque conoció a su amado, Pedro Coronado, y del fruto de su amor nacieron sus 3 hijos. Su legado, 21 libros publicados, un disco con 13 canciones de diversos ritmos y 3 himnos. De sus libros, 3 son de bombas yucatecas. Manuela ganó numerosos reconocimientos por sus variadas obras, uno de ellos por la mejor décima a Campeche. Por último, como agradecimiento a la tierra que la vio nacer, escribió un himno en homenaje a Humán. Manuela es articulista, biógrafa, poeta, compositora y promotora de nuestra identidad. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Un disco con 13 canciones y 3 himnos de sus libros. Nuestro completo reconocimiento a la maestra Manuela Pavía de Jesús. Vamos con otras cosas, y es que después de un domingo pasado por agua, pero literalmente, la probabilidad de lluvia se mantiene, pero a menor escala. Lo que sí seguirá presente son las temperaturas calurosas en el transcurso del día. Ya lo sabe, para más detalles vamos directamente con el pronóstico del tiempo. Segundo día de la semana y continuará el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la región.
así como el establecimiento de una vaguada en el occidente de la península de Yucatán. Dicha situación mantendrá la probabilidad para lloviznas e intervalos de chubascos en el centro, sur, noreste del estado. Las temperaturas serán muy calurosas en el transcurso del día y cálidas en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 30 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 40 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. Para Tecash esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele-Yucatán te informa. Ya lo escuchó, tome sus precauciones. Antes de irnos a la pausa comercial, enviamos los primeros saludos de la tarde y son para José Chalé, que nos saluda a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán. Él nos sintoniza desde Acanque. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más noticias. 20 hectáreas de maíz, frijol, trigo panificable, arroz o algún otro grano, el programa de producción para el bienestar es para ti. La SADER te acompaña con apoyos directos y anticipados mediante orden de pago o depósito bancario. Solo debes estar inscrito en el padrón del programa y, en su caso, acudir a las ventanillas SADER de tu localidad. Conoce más en www.gov.mx/SADER. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en Tele Yucatán te informa. Y mire, una sociedad participativa es un factor importante, generador de paz. La capital yucateca y su gente es un claro ejemplo de este hecho. En Mérida es alta la participación social en la vida pública y se hace con respeto. Por eso es que los diversos sectores contribuyen a vivir en paz. Debido al comportamiento de los yucatecos, el dinamismo y vanguardismo del Estado, Mérida fue elegida como sede de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz 2019. Para vincular a la sociedad con las acciones de gobierno, la Secretaría de Participación Social diseña mecanismos que mejoran la calidad de vida de los yucatecos. Se trabaja con el sector académico por medio de una mesa interuniversitaria, con las empresas socialmente responsables, colegios de profesionistas y más de 150 organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, de manera continua, cada mes o cada 2 meses nos estamos reuniendo con cada uno de los sectores y estamos, por un lado, afinando las estrategias para que se sumen al plan municipal, como también conociendo sus necesidades para, como municipio, poderlas fortalecer. En Mérida, sus habitantes demandan mayor transparencia, adecuado uso de los recursos públicos y que sean tomados en cuenta en las decisiones para el crecimiento del Estado. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. En otras cosas, ahora le platico que la Asociación Scout de México AC celebrará 50 años de llevar al cambio la Semana Scout con una serie de actividades que iniciarán este sábado en el Parque Arqueológico de Xoclán. Inauguramos temprano a las 8 de la mañana en el Parque Arqueológico de Xoclán, donde tenemos la aldea Scout.
Allá vamos a comenzar la primera semana y vamos a estar teniendo actividades en el Parque Ecológico de Xoclán, en el Parque Ecológico del Poniente y en el Paseo Verde. El sábado en la noche los Rovers van a tener su tradicional rally nocturno de autos por toda la ciudad. Y el domingo van a estar trabajando igual en lo que es la ciudad de Mérida, tanto la tropa, los caminantes y la manada. El presidente de la provincia de Yucatán de la Asociación de Scouts de México dijo que llegar a 50 años de Semana Scouts significa medio siglo de un vínculo estrecho entre escultismo y gobierno. Somos ejemplo, Yucatán, de esto que hacemos los cargos públicos, que ahorita vamos a tener más de 7 cargos públicos entre gobernador, alcalde, secretarios, que gustosamente ha sido una cosa que hemos crecido entre gobierno, iniciativa privada y los scouts. Dijo que actualmente son más de 1.800 escultistas que conforman la asociación y la meta es seguir creciendo. Hemos estado creciendo en esos últimos 5 años, teníamos alrededor de 1.200, 1.300 y ahorita somos más de 1.890. En la meta 2020 queremos llegar a más de 2.000 scouts en Yucatán. Agregó que los niños pueden integrarse a la asociación a partir de los 7 años, aprender de una manera lúdica valores, liderazgo, responsabilidad, disciplina y servicio a la comunidad. Tenemos que llegar a los padres de familia que se den cuenta que es la única oportunidad que tienen que sus hijos que se puedan sociabilizar. Ahorita, ¿qué pasa? Todos los muchachos están metidos en sus casas, ya no salen a los parques, ya no juegan, ya no tienen amigos, todo es en internet. Entonces es el único lugar seguro, sano, donde sus muchachos se puede crear y puede crecer y puede tener amigos. Los interesados en formar parte del movimiento escultista pueden consultar las redes sociales de la asociación. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. La ruta marca ahora Humán, en donde vive uno de esos héroes sin capa. Se trata de don José, un veterinario que por más de 20 años se ha dedicado a darle voz y sustento a esos seres vivos que no pueden hacerlo por sí solos. Los habitantes de Humán tienen a un héroe sin capa, alguien que salvó la vida de muchos sin esperar nada a cambio, porque a eso se comprometió desde que fue estudiante. Se trata de don José, médico veterinario zootecnista, rescatista de animales y excelente vecino. Desde hace 24 años atiende a todo tipo de animales. En su casa, donde también tiene su consultorio, cura cientos de gatos, perros y variedad de equinos enfermos y acompaña a su dolor a quienes perdieron a su mascota por enfermedades irreversibles. José pone todo su conocimiento a Negrito, perrito mestizo que está grave. A este bebito hace un ratito lo bajamos a piso. Es un animalito que viene con un problema gastrointestinal severo y trae signos de uremia muy severa. Uremia es que tiene los niveles de urea muy altos en sangre debido a una mala hidratación y una posible falla renal. Su vocación surgió de su familia, que siempre se dedicó al campo y al cuidado de la fauna. En los perros principalmente en Yucatán tenemos el parvovirus, el moquillo, la hepatitis, el adenovirus, la influenza, el coronavirus, infección de tracto respiratorio y leptospira. Como puedes ver, son muchas, son como 7 enfermedades. En el patio del médico está Tota, una beagle cariñosa que rescató de la calle, sus amados Galleta y Pili, 2 perros chihuahuas, la yegua Lola, a quien también rescató, pero ahora está mejor, o la variedad de chivos y ovejas que cría. Cuando abrió su consultorio, José recibía gran cantidad de animales en etapa terminal por el descuido de sus dueños. Cuando como me tocó trabajar aquí, era un poquito difícil, primero porque ignoraban que había que vacunar. Era muy poca la afluencia y casi siempre venían los animales desahuciados. Actualmente la gente ya está muy informada, aman mucho a sus animales, son muy responsables. Sí, los humanenses yo creo que compiten con gente incluso de Mérida en responsabilidad con sus animales. Actualmente ha repuntado mucho eso. La vocación del médico genera cariño de sus vecinos y la admiración de su familia y amigos. Sin duda, José es un héroe en Humán. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. No cabe duda que los valores se adquieren desde la familia y don José es muestra de ello, pues su vocación surgió del ejemplo que vivió en casa, del amor al campo y del cuidado de la fauna.
Vamos con otras cosas y ahora le pregunto, ¿usted colecciona algún artículo? ¿Revistas, tazas, aretes tal vez? Pues hoy vamos a hablar de los coleccionistas de carritos, pero no cualquier cochecito de juguete. Se trata de réplicas en miniatura que apasiona a este tipo de coleccionistas. Dista de ser un carrito normal porque sus características lo hacen especial. También su precio lo hace único. Puede superar los 30,000 pesos. En el mundo hay menos de 100 de ese modelo que salió en 1969 y es el orgullo del coleccionista Victor Dennis. El modelo representa un movimiento de la empresa que lo construyó hace 50 años en su afán de no quedar descartada por los modelos automóviles a escala que salieron al mercado a fin de los años 60. El auto fue una de las grandes sorpresas del Chavorrucos Fest 2019. No tenían nuevos modelos y saca los mismos modelos pero con llantas Superfast y lo saca en color rojo. Le sobraron algunas llantas y a algunos muy pocos modelos les pusieron las llantas del verde pero en color rojo. Esos son muy escasos de conseguir. En el evento se presentaron réplicas de carritos que son requeridas por los aficionados. Realmente lo más importante no es la cantidad, sino tener una colección, más que nada que a uno le guste, ¿no? Pero si es una colección menor, pero es de un grupo de carritos seleccionados, importantes, o al menos para uno, si están bien estructurados, bien cuidados, yo creo que eso es lo principal. Con imágenes de Juan Velázquez, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Es tiempo de irnos a una pausa comercial, pero hasta Tixcacal o Pichén. Le mandamos saludos a Ever Peña y también a Viviana Cruz, que están disfrutando este martes con información. A la pausa comercial y volvemos. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa, transmitiendo totalmente en vivo este martes 7 de mayo. Y le platico que el próximo 10 de mayo justamente no solo celebraremos a las mamás, esta fecha también es de suma importancia, pues es el Día Mundial del Lupus, una enfermedad que llega a dañar varias partes del cuerpo. Por esa razón, iluminaron el Congreso local de color morado. Para crear conciencia entre la sociedad en torno al lupus y la fibromialgia, el Congreso local iluminó de morado su fachada, en conmemoración de las efemérides de esos padecimientos, que serán el 10 y 12 próximos respectivamente. En el evento se anunciaron las iniciativas legislativas a favor de los pacientes que sufren esas enfermedades. Yucatán es pionero en el trabajo legislativo para que ambas enfermedades sean incluidas en el catálogo universal de los servicios de salud y tengan cobertura del Seguro Popular. En el Congreso local se impulsa que las comisiones de salud de otras legislaturas se sumen a la solicitud de la Federación de incluir al lupus y fibromialgia en el catálogo. Estos días he tenido la oportunidad de platicar con diputados que integran comisiones de salud
en otros congresos, en otros estados, y les he compartido este tema que pues prácticamente se está impulsando desde Yucatán para efectos de que en esos estados también soliciten a la Federación, y cuando se actualice el catálogo universal de servicios en salud en el 2020, porque cada 2 años se actualiza, ya podamos ver cristalizado pues este apoyo justo para las personas que padecen estas enfermedades. El presidente de la mesa directiva, Enrique Castillo Ruz, dijo que los diputados de la actual legislatura se sumaron para crear conciencia de que el lupus y la fibromialgia son enfermedades de alto impacto, fuerte gasto y son catastróficas para los pacientes. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Esta es una enfermedad de la que casi no se habla, pero que está presente en Yucatán. Uno de los principales factores es el estrés y 8 de cada 10 la padecen. Asociaciones buscan hacer visible esta enfermedad para que las personas puedan tener un diagnóstico oportuno. En Yucatán, 8 de cada 10 personas tienen enfermedad reumática, entre ellas artritis reumatoide, que ocupa el primer lugar, seguida por lupus y fibromialgia. El lupus es una enfermedad autoinmune donde nuestras mismas defensas se atacan entre ellas. Los órganos favoritos de lupus es el corazón, riñones y pulmones. La Asociación Lupus ERI quiere hacer visible esta enfermedad como la fibromialgia, a fin de que la sociedad las conozca y se realice su diagnóstico a tiempo, para que los pacientes tengan mejor calidad de vida y en el caso del lupus eviten la muerte. No hay edad, en la asociación tenemos niñas con artritis, tenemos niñas con lupus y tenemos hombres, o sea que no hay género. En cuanto a la fibromialgia, el principal factor de riesgo es el estrés. El estrés, ya sea en laboral, en la casa, monetariamente. Entonces, una persona que está viviendo un estrés muy traumante, si no lo supera, puede llegar a una fibromialgia. Es dolor general en todo el cuerpo, se representa también con mucho dolor de cabeza y en lo que es la fatiga. Para difundir las enfermedades conocidas como invisibles, el 12 próximo a las 8:30 horas se realizará una caminata que saldrá del Monumento Justo Sierra hacia el Monumento a la Bandera. Los fondos que se recauden se destinarán al apoyo de pacientes con enfermedades reumáticas. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. ¿Cuál cree que sea la cirugía estética más solicitada por los yucatecos? ¿La de busto? ¿La de nariz? Vamos a averiguarlo. La liposucción es la cirugía estética más solicitada por los yucatecos, aseguró el presidente del Colegio de Cirugía Plástica, Roberto de Anda. La liposucción, los implantes y la rinoplastia es de lo más frecuente. En el caso de los varones, la rinoplastia y la ginecomastia son las cirugías más solicitadas después de la liposucción. Al ser un referente de salud en el sureste, en Yucatán, se atienden pacientes de diversos estados como Chiapas, Veracruz, Campeche, incluso de otros países como Belice y Estados Unidos. Se estima que al mes se operan entre todos los cirujanos plásticos como 450 personas. No cualquier médico o cosmetólogo puede realizar cirugías estéticas, pues se pone en riesgo la vida. En nuestro estado son 24 que están certificados y colegiados. Todas las cirugías tienen riesgo, todas, absolutamente todas, así lo haga el mejor cirujano plástico del mundo. Entonces, hay riesgos inherentes de la cirugía y hay muchos factores propios del paciente. Ahora, aquí lo principal es para cualquier tipo de complicación, donde el paciente puede estar más seguro, con alguien que tiene la especialidad y tiene todo el adiestramiento y conocimiento quirúrgico, o con alguien que no hizo una especialidad. Entonces, por supuesto que ningún cirujano es infalible. La diferencia es que si un cirujano accidentalmente perfora el intestino, puede atender la emergencia, pero un cosmetólogo médico no especialista no, y el paciente puede fallecer. Recordó el caso de un comunicador quien falleció hace un par de años por un procedimiento que realizó una persona no certificada que perforó el intestino. La liposucción no es un procedimiento para bajar de peso. Son cirugías de contorno corporal. Es una cirugía de mínima invasión y la mínima invasión se refiere a una incisión chiquita, a un corte en la piel chiquito. Eso es importante porque dicen, no pasa nada, es una mínima invasión. Claro, pero también un cateterismo es mínima invasión y también una cirugía de vesícula es mínima invasión. O sea, las incisiones son pequeñas, pero la cirugía es mayor. ¿Okay? Entonces, es una cirugía de mínima invasión en la cual por un proceso de aspiración se extrae grasa de las zonas donde pues, no queremos tenerla. Es cierto que va a bajar uno de peso con eso,
pero no va a bajar a lo mejor 10, 15 kilos, 20 kilos. No es el objetivo de la cirugía. Los cirujanos plásticos no son magos y los resultados también dependen de la disciplina del paciente. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Recuerde que siempre es muy importante acudir con un especialista certificado, pues lo que está en juego es su vida y eso no es poca cosa. El sureste mexicano está en segundo lugar en el mundo en incidencia del labio leporino. En Yucatán, 1 de cada 500 recién nacidos tiene este padecimiento. El sureste mexicano ocupa el segundo lugar en el mundo por incidencia de labio leporino. De todo el mundo, el sureste mexicano es el segundo lugar con la mayor incidencia, solo después de Vietnam. Hay muchas teorías, en realidad es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores en el ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Que en las áreas rurales del sureste mexicano hay muchos pesticidas que en otros lugares del mundo están prohibidos porque ocasionan defectos genéticos, y también, como son comunidades muy aisladas, hay mucha familia que son parientes. Entonces, aunque sean parientes de segundo o tercer grado, pues eso ya incrementa la probabilidad de este tipo de malformaciones. En Yucatán, la incidencia es de 1 por cada 500 nacidos vivos. De acuerdo con el especialista, además de la cirugía, intervienen otros tratamientos en el cuidado de estos pacientes. O sea, se soluciona con el tratamiento integral que incluye, como mencionaba hace un rato, al ortodoncista, al psicólogo, al terapeuta del lenguaje y también al cirujano plástico, pero la cirugía es uno de tantos pasos que el niño tiene que seguir. Recalcó que en el Hospital Agustín Orán se atienden pacientes todo el año, no únicamente durante la jornada anual de cirugías de labio y paladar hendido. Todo esto se brinda de manera gratuita en el Hospital Orán a cualquier paciente que llegue y lo solicite. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Seguimos con temas de salud y es que la mala condición física es tan dañina como fumar o tener diabetes. Un estudio reveló que incluso en personas consideradas sanas, el no tener actividad física es tan dañino. Así que vamos a ver la información. Tener mala condición física podría ser grave como fumar, tener obesidad o diabetes. Así lo determinaron investigadores de la Escuela Sueca de Ciencias del Deporte y la Salud de Estocolmo. Uno de los grandes errores de la población consiste en ir al gimnasio y hacer ejercicio de alta intensidad para ponerse en forma, pero no tiene que ser tan riguroso, pues con el simple hecho de ser más activos e incluir acciones sencillas en la vida cotidiana, como subir las escaleras en vez de usar el elevador, ir en bicicleta al trabajo o estacionarse lejos para caminar, es suficiente. Según la investigación, tener ese tipo de actividades incluso podría ayudar a alargar la vida. El estudio incluyó a 316,137 adultos de entre 18 a 74 años de edad que tuvieron su primer examen de salud ocupacional entre 1995 y 2015 en Suecia. Los resultados arrojaron que aquellas personas que realizaron actividad física constante redujeron el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares hasta en un 2.8% y 3.2% respectivamente. Con base en los resultados obtenidos, los investigadores enfatizaron que el aumento de actividad física debe ser considerada como un asunto de salud pública. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Con Créditos a la Palabra, el Gobierno de México impulsa la producción de ganado bovino, ovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas, en beneficio de 75,000 familias. Al reactivar la producción de carne, leche y miel, mejora el ingreso y la alimentación en el país. Conoce más en www.go.mx/SADER. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y ahora los saludos van hasta Progreso y son para Manuel Q. Cervera, que está sintonizando a través de la transmisión en vivo en Facebook, y también hasta Izamal para Adriana Vargas, ella fiel seguidora de los espacios de Tele Yucatán porque siempre está presente. Vamos con más información y mire, bandas originales de 3 películas, de sus películas favoritas, así como lo escucha, podrá disfrutar la música de Harry Potter, Superman e incluso Jurassic Park, interpretada nada más y nada menos por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. La Orquesta Sinfónica de Yucatán dedicará 2 fechas, el 8 y 9 próximos, a las bandas sonoras de epopeyas cinematográficas como Superman, Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars, La Amenaza Fantasma, Batman y por primera vez Piratas del Caribe y Volver al Futuro. El director de la OSI, Juan Carlos Lomónaco, dijo que la idea de presentar este concierto especial en el Club Campestre es para captar más espectadores y amantes del séptimo arte, principalmente de sus películas favoritas. Se ha vuelto un género exitosísimo en todo el mundo, por cierto. Se ha vuelto ya una fórmula que utilizan todas las orquestas del mundo con muchísimo éxito. Nosotros haremos películas famosísimas que no vale la pena ni mencionar, las conocen ustedes perfectamente. Lo que sí vale la pena mencionar es que, por supuesto, el compositor más importante que vamos a interpretar es John Williams, pero también hay otros grandes compositores de bandas sonoras actualmente, como Alan Silvestri, que es un gran compositor, y otros muchos más que vamos a incluir en este programa. Este evento será un espectáculo único, pues será posible gracias al esfuerzo de técnicos para que el concierto tenga un gran atractivo visual y musical para los asistentes. Tocábamos mucho La Guerra de las Galaxias, pero la primera película. Ahora ya estamos empezando a incluir otras de las películas, y esto ha sido gracias a que poco a poco parte de la construcción de la orquesta es la biblioteca y el acervo. Ya tenemos más material y hemos podido adquirir este material. No hay una razón en particular por estas películas, sino sencillamente tener una cartera de posibilidades cada vez más amplia en este sentido. Los conciertos con motivo de las bandas sonoras que se proyectarán para el miércoles y jueves próximo iniciarán a las 21 horas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán Te Informa. La danza será el eje central de la edición número 11 de la Noche Blanca. Casi 200 actividades se realizarán en una noche llena de cultura. Más de 800 artistas bajarán del escenario para estar cerca del espectador en la 11ª edición de la Noche Blanca Arte a Tope, a realizarse el 18 próximo. El eje central de esta edición será la danza como expresión universal en todas las culturas. Serán 188 actividades en 88 sedes diversas, principalmente en calles del centro histórico. Habrá cerca de 7 espectáculos relacionados con las danzas. Estamos hablando, por ejemplo, de 2 coreógrafos de Estonia que son finalistas de los campeonatos mundiales de danza urbana. Uno se llama Josep Soch y la otra, su pareja, se llama Alessandra Sisinova. Tendremos música bailada, de flamenco, de mambo, de salsa, de kizomba, en fin, habrá mucho baile en la siguiente Noche Blanca. La Noche Blanca impulsa el arte del Centro Histórico de Mérida, el segundo más grande de México. Con sus 10 ediciones anteriores, la Noche Blanca mejoró el concepto de las galerías de arte, impulsó la creación de centros culturales y acercó a los meridanos a la oferta cultural que ofrece la ciudad. El Palacio de la Música y los teatros Daniel Ayala Pérez, José Peón Contreras y Felipe Carrillo Puerto se suman a las sedes en esta edición. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde finalizamos en la carretera Mérida-Valladolid, sitio que fue el escenario de una tremenda volcadura de un remolque que llevaba en su interior miles de litros de combustible. Un tráiler de doble remolque cargado con 35,000 litros de gasolina se volcó en el kilómetro 26 de la carretera federal Mérida-Valladolid, en el tramo Ticopó-Sellén. En el percance no se registraron. Al parecer, se rompió el seguro del gancho que sujetaba el primer remolque, que se zafó junto con el segundo carro tanque.
Bomberos especializados vertieron agua ligera, especie de retardante para evitar que el depósito se incendiara, porque transportaba miles de litros de combustible. El personal de la empresa trasegó los miles de litros de gasolina para rescatar la pesada unidad con ayuda de grúas especiales. Elementos de la Policía Federal realizaron el peritaje que entregaron a la empresa aseguradora del remolque. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y con este tema llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos una tarde más, a todos los que estuvieron pendientes de su televisor y claro, a través de todas las plataformas digitales en la transmisión en vivo de Teleyucatán te informa. Mi nombre es Elif de Ojeda, usted y yo nos vemos mañana en el Touch de la semana. No le cambie, llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. ¿Qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Esta tarde vamos a platicar con todos ustedes acerca de las artes marciales, donde bueno, pues se va a estar presentando justamente lo que pues es un seminario internacional el próximo 18 de mayo. También estaremos hablando del fitness atlético, y es que Jokan Priego se alista para representar a México el próximo 25 de junio en Grecia, dentro de lo que es el Mundial de Fitness Atlético Infantil, después de ganar hace un par de semanas su boleto en el certamen clasificatorio nacional. Tendremos todos los detalles. En información de la Universiada, bueno, pues hoy el 6º día de competencias y Yucatán sumó una presea de bronce, esto en la actividad de el esgrima. Además se realizó
realizó la final de softball, donde la Universidad de Sonora venció 1-0 al equipo de Sinaloa, es decir, a la Universidad de Sinaloa. Esto fue este mediodía en las instalaciones del Club Campestre, así que pues Sonora se queda con la presea de oro dentro de la actividad del softball Universidad Nacional Yucatán 2019. Y en la información del fútbol, bueno, les vamos a presentar una historia de vida propiamente de un hombre enamorado del fútbol, un yucateco que hace 31 años trajo la segunda división por segunda ocasión al estado, específicamente la compra del equipo de la Patzingán para convertirlo en esa campaña 1988-1989 en los Venados de Yucatán. ¿Pero por qué le puso el nombre de Venados? ¿Por qué los colores verde, blanco y amarillo? Bueno, pues Jorge Arana Palma nos va a estar respondiendo estas inquietudes y también dando razón a lo que ha sido la historia de 31 años del equipo de los Venados. De esto y más, mucho más estaremos platicando esta tarde, y como todos los días, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, muy buenas tardes, así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes a usted igual allá en casita, gracias por seguirnos en esta tarde. Como tú ya bien dicho, es bastante información la que tendremos el día de hoy. Les recordamos rapidito en nuestras vías de comunicación, el teléfono el 940-7600, las redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Iniciamos esta tarde, como le platicaba, bueno, pues contento, 7 años es lo que tiene este jovencito, este atleta yucateco, 2 años practicando el fitness atlético infantil. Contento porque el próximo 25 de junio va a representar a México en el Campeonato Mundial. Esto va a ser en Grecia. Johan Priego Tzip, bueno, pues al igual que la yucateca María Teresa Tobilla, van a asistir a este evento mundial para demostrar sus cualidades y, por supuesto, buscar poner en alto el nombre de México. Vamos a conocer esta historia. Tras haber obtenido su boleto en el Campeonato Nacional, Johan Priego Tzip se prepara para representar a México en el Mundial de Fitness Atlético Infantil, que tendrá lugar en Grecia el 25 de junio próximo. Esta medalla la gané en México, gané el primer lugar absoluto y pues me voy a Grecia y gané pues esforzándome, entrenando. Johan Priego, al igual que la yucateca María Teresa Tobilla, formarán parte de la delegación de 6 atletas que asistirán a representar a México en el Campeonato Mundial, algo que, según comentó la secretaria de la Asociación Yucateca, Evangelina Quimé, representa un gran avance después de que el año anterior Verónica Abreu fue la primera en asistir al certamen mundial y ubicarse en el lugar número 12. En esta ocasión van 2 atletas yucatecos, tanto Johan como María Teresa. La verdad, como asociación nos sentimos muy orgullosos de que se hayan logrado que 2 atletas yucatecos estén presentes en Grecia. Comentaba hace un momento que la delegación de la selección mexicana están conformadas por 6 personas, 2 de Michoacán, 2 de Durango y 2 de Yucatán. A sus 7 años, Johan Priego lleva 2 años practicando este deporte, mismo que le ha sido de gran ayuda en su formación personal, y en la cual, pese a su corta edad, ha sumado varios trofeos y medallas. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a hablar de las artes marciales, de la defensa personal, mejor dicho, y es que se va a realizar el sábado 18 de este mes un seminario de esta modalidad. Buscando concientizar a la gente en la práctica de la defensa personal, el próximo sábado 18 de mayo, en el auditorio de la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, se realizará el primer seminario de Krav Maga, informó este martes en conferencia de prensa la entrenadora Zaira Mena Aguilar, organizadora del evento. El evento nace de la inquietud, ¿sí?, de lo que vivimos hoy en día con la delincuencia, los feminicidios, los secuestros, toda esta situación por la que estaba pasando ahorita el país. Este seminario, que se realiza en coordinación con la Subdirección de Deportes del Ayuntamiento de Mérida, tendrá como principal sinodal
al israelí Amit Porat, instructor de defensa personal, civil y militar. El seminario es muy dinámico, ¿sí? Vamos a ver desde salidas de jalones, ahorcamientos, ataques con cuchillo, ataques con algún arma cualquier arma punzocortante, algún tipo de ataque con algún bate, palo, todo ese tipo de situaciones, ahorcamientos en trabajo tal vez un poco en piso, todo lo que actualmente todo lo que ahorita se está dando. Zaira Mena Aguilar manifestó que el seminario lo pueden tomar niños desde los 13 años de edad hasta adultos con más de 50 y comenzará en punto de las 11 de la mañana. Pues ahí está, será entonces el 18 de mayo cuando se esté realizando este seminario de defensa personal de artes marciales. Vamos a ir a la pausa, pero antes comentar que hoy arranca pues otra serie importante para los Leones de Yucatán. Viene el equipo de los tecolotes de los dos Laredos, justamente pues es una de las series que Yucatán en esta campaña, cuando estuvieron jugando en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas, se perdió esta confrontación. Ahora el equipo de los melenudos con Joaner Negrín estará abriendo hostilidades, serie de 3 partidos en el Parque Cuculcán. Los melenudos necesitan victorias, no solamente pues para darle un voto de confianza y un respaldo a Luis Carlos Rivera, el manager melenudo, sino también para tratar de mejorar en lo que viene siendo el standing en la tabla de posiciones. Son penúltimos los Leones en la zona sur en esta campaña 2019. Vamos a ver qué pasa, mi estimado Tony. Los tecolotes visitando a partir de esta noche el Cuculcán a los Reyes de la Selva. Sí, correcto, no, difícil aduana también para el conjunto de casa, a pesar que van a estar aquí en el Parque Cuculcán. Tecolotes está ubicado a media tabla en la zona, lo que respecta a la zona norte, y tienen pues buenos jugadores, principalmente con ellos está el yucateco Alex Rivero, ahí está el famoso Principito, está jugando con Tecolotes de los dos Laredos, así que bueno, va a tener difícil el conjunto melenudo. Martes, miércoles y jueves, y a partir del fin de semana los acereros van a estar también aquí en el estadio de la Serpiente Plumada. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tendremos la información de la Universiada para Yucatán. Hoy medalla de bronce en el esgrima, y también se jugó la final del softball en las instalaciones del Club Campestre, y la historia de Jorge Arana Palma, primer presidente de los Venados de Yucatán 1988 en la segunda división. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez? ¿En tu hogar se rebelan contra ti o tu pareja es tu peor enemigo? En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Bueno, pues aquí estamos de regreso a los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Siguiendo con el orden, ahora les vamos a presentar la información puntual de lo que es la Universiada. Y es que hoy Yucatán sumó una presea más, sexto día de competencia. Fue la presea de oro en la actividad del esgrima. También le platico, Sonora venció una carrera a 0 a la Universidad de Sinaloa para obtener la medalla de oro. Esta final del softball en las instalaciones del Club Campestre. El partido, bueno, pues estaba empatado a 0 anotaciones. Fue justamente en la salida de Sonora cuando aprovechan un error del equipo de Sinaloa y se abre la puerta para fabricar la única carrera, con lo cual se sella el triunfo, la medalla de oro y la parte final de este partido que definió el softball en esta edición 2019. Aquí está el reporte Universidad Yucatán 2019. El esgrima otorgó para Yucatán una medalla de bronce, así como un cuarto lugar en el sexto día de competencias de la Universidad Nacional que se realiza en esta ciudad. En el esgrima, que tiene como sede el Poliforum Sabna, Yucatán alcanzó el metal de bronce en la modalidad por equipos, en el sable femenil. En cuanto a la modalidad de florete varonil,
También por equipos, Yucatán se conformó con el cuarto sitio, al igual que en la modalidad de espada. En cuanto a las competencias del softball, las potras del Instituto Tecnológico de Sonora le ganaron 1-0 a las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa para colgarse la medalla de oro en esta disciplina en su rama femenil, en un partido disputado en el campo del Club Campestre. Antes, en el juego por la medalla de bronce, Chihuahua derrotó también 1-0 a las Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al término del partido, platicamos con Miguel Antonio Ayón, manager del equipo campeón de Sonora. La verdad, pensaba que iba a haber un poquito más de contactos, pero tremendos pitchers. En verdad que se fajaron las plebes. No, tremendo campo, un campo muy bonito. La ciudad de Mérida, pues yo creo que no tengo palabras para describir, es una ciudad muy bonita, muy tranquila, nos las pasamos muy bien. Bueno, pues ahí están los resultados en el softball de la universidad. Y cambiando de tema, vámonos al fútbol. Y es que como platicábamos al inicio del programa, ya 31 años de que Jorge Arana Palma, bueno, quien fue el primer presidente del conjunto de los Ciervos de los Venados, pues bueno, adquirió la franquicia que fue precisamente la de Apatzingán en la segunda división. Y de ahí, pues bueno, ha mantenido su amor por este deporte, por el fútbol, ha estado con diferentes directivas, tanto en la Liga de Ascenso, en Primera A, como se llamó en varias ocasiones este circuito. Y bueno, platicamos con él y él nos habla un poquito de la historia, de lo que ha sido su vida, el amor por el fútbol. A 31 años de distancia de haber comprado junto con Alfredo Preve a los Alacranes de la Apatzingán y convertir esta oncena en los Venados de Yucatán en la segunda división profesional, Jorge Arana Palma sigue fomentando el balompié de paga en el estado, administrando junto con David Lago Ancona a Deportiva Venados en la tercera división. Pero ¿por qué en 1988 decidió comprar una franquicia del circuito de ascenso y traerla a jugar a Yucatán? ¿Por qué escogió el nombre de Venados para identificar a este equipo? El licenciado en Administración de Empresas nos platica. Tierra del Faisán y el Venado. Me quedo con los Venados. ¿Recuerda ese inicio de 1988? Definitivo, y los colores, verde, blanco y amarillo. Mario Pichojos Pérez fue el primer técnico en dirigir a los Venados en una temporada larga que, a pesar de un inicio incierto en lo deportivo y económico, la franquicia permaneció en Yucatán al comprarla a mitad del torneo la familia Brand y se logró disputar ante el Potros Neza la final del ascenso. Torneo largo, no había torneo invierno-verano, y cuando ya supimos que clasificábamos y nos íbamos a la final contra Potros Neza. Jorge Arana, antes de ser presidente de los Venados, fue directivo de los Tiburones de Progreso y Zapateros de Ticul en la tercera división. Ya estábamos ya habíamos estado en Tiburones de Progreso, hicimos un buen papel también. Luego nos fuimos a Zapateros de Ticul. Siempre, pues a Dios gracias, hemos hecho un papel de referencia a nivel nacional, con todos los que han participado con nosotros, desde jugadores, desde el utilero, desde todos los que han puesto de su parte. Y llegó un momento que se satura uno de los objetivos, se presentó la oportunidad en la Federación Mexicana y se adquiere la franquicia de la Apatzingán. Es cuando se adquiere vienen todos y al final, pues únicamente se quedaron, creo que 10 no quisieron quedarse y empezamos a luchar contra el tiempo. Pero al final, cuando se quiere trabajar y hay gente que pone de su parte, todo se puede. Hoy, a 31 años de distancia, el nombre de Venados y los colores verde, blanco y amarillo siguen siendo distintivos del fútbol profesional yucateco, algo que para el directivo de Deportiva Venados lo llena de orgullo. Y me siento contento de que el nombre de Venados subsista y los colores también. Y lo principal, que tengamos fútbol protagónico en el estado de Yucatán. Pocos directivos en el deporte yucateco se han mantenido por tantos años. Jorge Arana Palma lo ha hecho con el fútbol y los Venados 31 años. Muchas felicidades. Estamos llegando a la parte final. Les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nos vamos, señor Izama. Nos vamos en la noche. Buenas noches. Muy buenas tardes.
La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva.